Críticas a la reforma eléctrica han hecho muy poco para aclarar el panorama, para entender dónde estamos parados hoy en el tema de la percepción de este proyecto, esta iniciativa presidencial. Les dejo este trabajo en el que Andrés Arroyo nos explica las diferentes posturas y críticas ante la reforma energética con peras y manzanas. ¿Cuáles han sido las principales críticas a la propuesta de reforma eléctrica de López Obrador? Aquí te lo explicamos, con peras y manzanas. Las principales críticas a esta iniciativa pueden dividirse en dos grupos. El primero cuestiona su efecto en las inversiones y en el precio de la luz para los consumidores. El segundo critica sus consecuencias en materia medioambiental por hacer a un lado las energías renovables. Las 12 organizaciones que componen el Consejo Coordinador Empresarial rechazaron esta reforma porque pone en jaque más de 44,000 millones de dólares en inversiones. Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo, afirmó también que la reforma violaría el TEMEC, ya que este no permite cerrar y expropiar sectores donde esté permitida la competencia y la inversión privada. La Coparmex, por su parte, afirmó que la reforma eléctrica provocará una fuga de capitales y una gran pérdida de empleos. En este mismo sentido, el coordinador de la bancada del PAN en San Lázaro, Jorge Romero, advirtió que la propuesta del presidente atenta contra el libre mercado, aumenta el control estatal y provocará un incremento en el precio de la luz para la población mexicana. La organización ambientalista Greenpeace también criticó a esta reforma y señaló que es un retroceso en el camino hacia democratizar la generación de energía en México. La Asociación Mexicana de Energía Eólica y la Asociación Mexicana de Energía Solar también afirmaron que esta propuesta generará daños en el medio ambiente debido a que se prefirió energía sucia y se dejó de lado a las energías renovables. La senadora priista Claudia Ruiz Massieu se sumó a las críticas por el posible impacto ambiental y afirmó que México debe combatir el cambio climático y ser respetuoso del Acuerdo de París. Esta fue una breve explicación sobre las críticas a la reforma eléctrica. Y para debatir este tema le agradecemos vía remota a dos personas muy queridas de este espacio que han estado ya en otras ocasiones: Patricia Armendáriz, empresaria y diputada federal por Morena, y Jorge Triana, también diputado federal y vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la Cámara. Los invito a conocer las reglas de este debate. Cada participante tendrá un tiempo determinado para hablar, el cual le será indicado previamente por el moderador. Cuando haya concluido su tiempo, sonará un timbre que se escuchará así. De todas formas, los participantes podrán consultar el tiempo que les queda en el reloj que aparecerá en la pantalla. Los participantes no se podrán arrebatar la palabra, solamente podrán hacer exclamaciones o preguntas breves. Déjenme hacerles la primera pregunta de esta noche. Me gustaría iniciar por pedirles las 2 o 3 principales razones que tienen ustedes como legisladores para votar a favor o en contra de esta iniciativa de reforma eléctrica presentada por el presidente López Obrador. Empecemos contigo, si te parece, Patricia Armendáriz. Gracias, como siempre, Hernán, para darnos voz en este espacio al Partido Morena. Mira, yo creo que lo más importante de entender en esto y por lo cual estamos apoyando la iniciativa del presidente es que es un cambio de régimen, es pasar a convertir a la provisión de energía eléctrica a toda la población como una iniciativa de estrategia. Y por lo mismo, los cambios más importantes a la Constitución se refieren a eso, a referirnos a que es un sector estratégico, la energía eléctrica, como lo es el litio, como son los correos, las telecomunicaciones. Y este punto, entenderlo, te cambia el concepto de que es una economía de mercado, porque la economía de mercado no considera sectores estratégicos y por lo tanto formación de precios diferenciada a la de una economía de mercado. Eso es para mí la aportación más importante de esta nueva reforma energética. Gracias, Patricia. Jorge Triana, tus razones para estar en contra de esta reforma.
Bueno, lo primero es que es una reforma regresiva, es una reforma que nos regresa 40 o 50 años en el pasado, que fortalece un monopolio público y esto genera burocracia, esto nos regresa a los tiempos donde había más corrupción, donde había pues un control estricto del Estado sobre la generación de energía, por la cantidad de contratos que se van a disolver y los compromisos que ya se tienen, va a generar una deuda enorme para el país. Se calcula que casi del tamaño del FOBAPROA por la cantidad de compromisos que ya se tienen y contratos que se van a tener que indemnizar. Además, pues va en contra de la tendencia internacional de fortalecer energías limpias y baratas, nos va a sacar del Acuerdo de París en materia de combate al cambio climático y por supuesto que va en contra de la libre competencia y la libertad económica. Me parece que estamos dando pasos hacia atrás, que no estamos fortaleciendo nada y sobre todo al no haber suficientes recursos para invertir en la CFE y marginar a la iniciativa privada, lo que va a suceder es que se va a incrementar el costo de operación de la CFE y esto se va a ver reflejado en el precio final del consumidor, es decir, en el recibo de la luz. Va a salir más caro el recibo de la luz. Bueno, el 6 de octubre, Patricia Armendáriz publicó un artículo en Milenio donde afirma que la industria eléctrica genera monopolios de manera natural. Y esta iniciativa evitaría precisamente la generación de esas prácticas a partir del fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad. Jorge Triana, quisiera saber cómo respondes a esto. Bueno, yo creo que por supuesto que lo que genera esta iniciativa en sus términos es hacer un monopolio o regresar a un esquema monopólico de generación de energía estatal. Se habla de que el 54% será generado por lo menos el 54% por el Estado y el restante por particulares, pero con las condiciones que están poniendo dentro de esta iniciativa, pues difícilmente algún particular va a querer invertir. Si no hay certeza jurídica, si cancelan contratos que ya están firmados, si no hay ni siquiera apoyo para la conectividad, pues difícilmente van a querer invertir. Insisto, no hay recurso que alcance para cubrir ese 54%. Por lo tanto, lo vamos a pagar nosotros en el recibo de la luz o tendrá que venir un subsidio y ese subsidio viene o de deuda o de incremento de impuestos. Diputada Patricia Armendáriz, ¿qué contestas a esto? Yo creo sinceramente que es exactamente lo contrario de lo que dice mi compañero Jorge, porque en realidad el precio de ahora de las energías está siendo muy distorsionado por los arreglos internos de carácter monopólico que la iniciativa privada logró meter dentro de la reforma energética anterior. O sea, los precios se forman con costos variables y eso no es así. O sea, yo valoro un precio básicamente por la inversión que le metí, más el costo de la luz, el costo del aire y el costo del sol. Y no se hace así. No es una economía de mercado y por lo tanto esto encarecía el precio de salida a los distribuidores. Y la otra es que las energías más limpias son las que no entran por los acuerdos de despacho actuales. Las energías más limpias y más baratas son las de las hidroeléctricas. Y a la Comisión Federal de Electricidad los acuerdos monopólicos que se hicieron realmente le impidieron hacer. La Comisión Federal de Electricidad puede producir el 35% de las energías limpias del país. Bien, a ver, el 1 de octubre, Patricia, también afirmaste en un tuit que estas medidas son congruentes con el regreso del péndulo a un mayor control estatal de la economía en sectores estratégicos. Jorge, quisiera saber si estás de acuerdo con esta afirmación y cómo interpretas esta afirmación de Patricia sobre el retorno de la intervención gubernamental en ciertos sectores de la economía. Bueno, yo creo que la experiencia que tenemos de la intervención gubernamental en todos los sectores ha sido nefasta en este país. Las personas que integran la iniciativa privada y que incurren en corrupción, porque no están exentos los privados de la corrupción, bueno, pues por supuesto que son seres humanos, y también las personas que administran empresas paraestatales desde el gobierno. Entonces tiene que haber medios de control. ¿Cuáles son estos medios de control? Los órganos reguladores que, por cierto, esta reforma pretende desaparecer, como la CRE o como la CENACE. Ahora, es cierto que las plantas hidroeléctricas pues son plantas que también son energías limpias, pero solamente hay que asomarse a ver la orografía de este país. No tenemos un sistema hidrográfico que nos permita construir más plantas hidroeléctricas. Tenemos que recurrir pues a las fotovoltaicas o
a los molinos de la energía eólica y se están restringiendo absolutamente con esta reforma que estamos viendo. A mayor cantidad de competencia, por precio y por calidad, pues va a bajar más el precio. Este gobierno no ha querido que bajen los precios porque ha limitado desde la Comisión Federal de Electricidad la competencia entre particulares, porque ha tratado de cancelar subastas, ha tratado de cancelar todo tipo de licitaciones para gente en los particulares, y por eso hemos tenido escalada de precios durante este sexenio. No se le ha invertido un solo peso en infraestructura en este sexenio a la Comisión Federal de Electricidad y hemos tenido apagones lamentables como los del año pasado en el sur del país o como los de este año, a principios de año en el norte del país, que dejó sin luz a más de 10 millones de personas. Patricia Armendáriz, por favor. No estoy de acuerdo en que la corrupción sea una condición humana. Estoy de acuerdo en que efectivamente en el pasado el gran reto va a ser quitarnos el estigma de que las empresas del Estado son ineficientes. Ese es un gran reto que se está tomando con esta iniciativa. Y por el otro lado, la parte de los precios, le quiero recordar a mi compañero Jorge que en realidad subieron durante justamente inmediatamente después de la reforma energética, que fue en contra de la promesa de que los precios iban a bajar. Los precios escalaron junto con el precio del gas natural. En un estado central podríamos aminorar esos precios tomando coberturas, coordinando nada más a través de un solo coordinador, y esa es la promesa del presidente, que los precios sean accesibles. Sigue haciéndolo con el combustible. Insisto, es un cambio de régimen a donde el presidente se compromete a esto porque sabe que la eliminación de la corrupción justamente es la que nos va a dar los ahorros. Los contratos que se están cancelando son todos de carácter ilegal o corrupto. Bien, déjenme ir a una pausa, ya estamos de regreso, no se vayan. Para la octava, tu punto de vista es muy importante. Comunícate vía WhatsApp al 5574 47 99 77 y dinos lo que piensas. La octava, en diálogo contigo. El Cártel de Sinaloa, una organización delictiva que ha ganado terreno en la mayoría del país y fuera de nuestras fronteras. Conoce más a fondo sobre ella a través de la serie El Cártel de Sinaloa, una empresa criminal. Todos los días en la octava Noticias con Jesús Escobar. Con la colaboración especial de los periodistas Anabel Hernández, Óscar Valderas y otros expertos en la materia. El Cártel de Sinaloa, una empresa criminal. A partir del 11 de octubre, a las 6:30 de la tarde. Por la octava. Carmen Aristegui está en la octava con Aristegui Noticias. No lo dude nadie, es una batalla por la libertad. En el noticiario matutino que brinda la audiencia en la actualidad de la política, la economía, la cultura y del mundo en general, con la libertad de prensa que el público requiere para saltar las barreras de la comunicación hacia una sociedad mejor informada. Aristegui Noticias, lunes a viernes a las 7 de la mañana. Por la octava. La cara joven de la información te acompaña todos los días para contarte la historia del mundo en el noticiario. La octava Noticias con Luisa Cantú. Revisaremos las noticias más importantes en la ciudad, el país y el mundo. Una hora con los acontecimientos que son noticia y que influyen en tu día a día. Relatos de manera ágil, fresca y con el único compromiso de informarte. La octava Noticias con Luisa Cantú, lunes a viernes a las 2 de la tarde. Por la octava. La información se hace con la gente. Es uno de los principios que Jesús Escobar propone en su manera de hacer periodismo. Déjame platicarte las noticias de la manera que te gusta, ya que aquí sí se toma en cuenta tu opinión. Un noticiario que te da la información de manera digerible para ayudarte a forjar tu propio criterio y mantenerte al día con lo que pasa en México y el mundo. La octava Noticias con Jesús Escobar, lunes a viernes a las 6 de la tarde. Por la octava. La opinión y las ideas tienen múltiples aristas. Acompaña a Hernán Gómez en un programa de coyuntura en el que analizamos los temas de interés nacional de una manera diferente y muy original. El Octágono, un lugar de debate y entrevistas con los representantes de diferentes sectores y posturas políticas, en el que cada uno
Aporta en un programa hecho para todos. El Octágono. Lunes a viernes a las 8 de la noche. En la octava. Estás viendo El Octágono. Sigue nuestra programación por televisión en La Octava, 8.1 TV, Easy y Total Play, XH, FAMX, TDT, La Octava. Estás viendo El Octágono. Sigue nuestra programación por televisión en La Octava, 8.1 TV, Easy y Total Play, XH. Gracias, estamos en una mesa de debate entre Patricia Armendáriz por Morena y Jorge Triana por el PAN. Los dos son diputados federales. Hablemos ahora de lo que señala Jorge precisamente en un artículo que se titulaba La contrarreforma eléctrica cuando le das más poder al poder. Y ahí, Jorge, tú afirmabas que esta iniciativa es un retroceso acompañado de declaraciones nostálgicas al pasado nacionalizador. Patricia, ¿cómo respondes a estas afirmaciones y qué diferencias habría entre esta iniciativa y las políticas, estas sí expropiatorias y de planeación económica estatal, digamos, por llamarlas de algún modo, durante los sexenios de Echeverría o López Portillo, por ejemplo? Bueno, en primer lugar, quitar el fantasma de la expropiación. No va a haber absolutamente ninguna expropiación, lo dijo hoy en la mañana la secretaria Nale. Es básicamente el Estado como rector del aprovisionamiento de un bien básico. Y para eso necesita el control. Es un cambio de régimen, es un cambio de óptica, porque el presidente se está comprometiendo de una manera muy, como lo hizo con los combustibles, a que no suban el precio de los combustibles, a que no suba el precio de la energía eléctrica como subió inmediatamente después de la reforma energética. Es un cambio fundamental, que por eso yo quiero insistir en que no es regresar al pasado, sino corregir las cosas, y por eso hablo de la política del péndulo. Ya le tocó a la iniciativa privada llegar hasta la médula de provisionamiento de energía eléctrica y fracasó. Ahora nos toca a nosotros, por eso se llama un péndulo, un cambio de péndulo donde el Estado quiere recuperar otra vez el control del provisionamiento de un bien básico. Eso es todo. Bien. Jorge, ¿qué contestas? Pues que ya le tocó también al Estado controlar absolutamente a la Comisión Federal de Electricidad, y no olvidemos que existía la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y fue un desastre total. Una empresa deficitaria, una empresa cargada de corrupción, una empresa que, por cierto, tenía muchos funcionarios que hoy están en el mismo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y no tenemos un esquema privatizador en este momento, es un esquema mixto el que tenemos en este momento. Yo creo que habría que darle oportunidad a la competencia económica, es lo que marca la megatendencia mundial, es lo que manda un mundo globalizado, y no por cuidar un concepto malentendido de soberanía energética vamos a sacrificar precios competitivos, vamos a sacrificar el que haya apagones, el que haya burocracia, el que los políticos manejen nuestra energía en lugar de que lo manejen los técnicos. Caray, tenemos al frente de la CFE al exsecretario de Educación Pública de Carlos Salinas de Gortari, al exsecretario de Gobernación de Miguel de la Madrid, a una persona involucrada en el asesinato de un agente de la DEA, a una persona acusada de no poder comprobar más de 1,000 millones de pesos en propiedades, a una persona que tiene a su hijo haciendo negocios al amparo del poder y vendiendo respiradores a sobreprecio. Bien. Eso es corrupción. Cuando los políticos manejan empresas, eso es lo que pasa, se cae en corrupción. Y el ejemplo más fehaciente de esto es Manuel Bartlett, que por cierto dirige la Comisión Federal de Electricidad y sería el mayor beneficiado con esta reforma. Gracias, Jorge. Antes de hacerles otra pregunta, Patricia, ¿quieres contestar a esto último? Sí, la parte más importante es la parte de la competitividad. O sea, no había un arreglo de precios productivos, no, de precios competitivos, o sea, no, había un arreglo de precios monopólicos, a donde el poder, las empresas privadas hicieron los tratos para que sus precios fueran de monopolio y los fundaban no en costo de mercado, los fundaban en costo variable. Vuelvo a insistir. Los precios competitivos producirían, y se los apuesto a donde quieran, precios más estables y posiblemente más bajos que los que tenemos actualmente. Esa es la gran apuesta del presidente. Y recordarle a Jorge que la dupla que tenemos ahorita es histórica. Es un control del Estado, pero un énfasis en el combate a la corrupción.
y a las pruebas nos remitimos. Jorge. Bueno, pues habría que probar ese combate a la corrupción. La verdad es que yo no tengo conocimiento de que se haya denunciado ni de lejos algún caso de corrupción en este sexenio que tenga que ver con la Comisión Federal de Electricidad. Sí, con su titular sí, está acusado de no comprobar más de 1,000 millones de pesos en propiedades. Él sí, pero no en la operación propia de la Comisión Federal de Electricidad. Eso sí me parece un problema grave. Y bueno, yo insisto, a ver, aquí el tema es que no se ha permitido que bajen los precios de la luz en el recibo final del consumidor porque se ha restringido la competencia. Cuando tú restringes la competencia, evidentemente los precios se congelan. Por eso es que no se ha visto beneficiado el ciudadano, porque no ha querido el gobierno, porque tenemos políticos administrando temas técnicos y no al revés. Bien, a ver, Patricia, 30 segundos, por favor. Los despachos van ahorita a las eólicas, Jorge. ¿Cómo que restringimos la competencia? Primero van las eólicas, luego van las de gas privadas y al final va la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cómo que hemos restringido la competencia? Los despachos están favoreciendo a los privados. A ver, y aún así no logramos resultados. Sí, Jorge. Están restringiendo, rapidísimo, están restringiendo porque han cancelado subastas, porque ya han intentado en 2 ocasiones, primero a través de un acuerdo fallido de la secretaria Rocío Nale, que le dio palo a la Suprema Corte de la Nación, el poder quitar estas energías limpias y baratas, y después mediante la mal llamada Ley de la Industria de la Energía Eléctrica, en enero de este año, que el Senado la aprobó y que llegó a la Corte y también le dieron para atrás porque atentaba contra la propiedad privada. Entonces, ya lo intentaron 2 veces. Como vieron que es ilegal la medida que están tomando, ahora lo que quieren hacer es modificar la Constitución. Entonces, es como si yo me pongo un zapato, me queda grande el zapato y en lugar de comprarme un zapato de mi medida, me trato de alargar el pie. Es lo que está haciendo el gobierno con esta reforma. Bien, a ver, Patricia, 30 segundos porque les quiero hacer otra pregunta. El primer intento de arreglar lo que está ilegal, de acuerdo con la ley de la industria eléctrica, fue efectivamente tratar de cancelar eso, lo que era ilegal. Y como no lo logramos, tenemos que ir a lo constitucional, compadre. Ya, a ver, ¿qué es cierto en esto? El PAN insiste mucho en que van a aumentar las tarifas. Ahora, en los últimos años hemos visto un aumento exponencial de las tarifas de luz en Europa, particularmente en España. Sí. En España, pues son 3 años donde el precio de la electricidad se disparó un 500%. El mercado eléctrico español, se ha dicho, está marcado por la presencia de grandes empresas como Endesa e Iberdrola. ¿Esta reforma eléctrica no evitaría precisamente que en México suceda algo similar, Jorge? No, al contrario, esta reforma lo que hace es que corremos el riesgo de que pase lo que está pasando en Europa y te voy a decir por qué. Y hay que poner mucha atención con este tema. En Europa, bueno, no en Europa, en España, el caso concreto de España, están subiendo las tarifas exponencialmente porque el precio final del recibo de luz está anclado al precio referencial del gas, que está por los cielos, por otras razones que no voy a analizar en este momento, pero está anclado al precio del gas. Lo que quiere el presidente de la República es que el precio referencial de los hidrocarburos, es decir, del petróleo, esté anclado también al precio final del recibo de luz en México, porque quiere que quememos combustóleo, carbón y diésel para poder generar energía eléctrica. Entonces se va a encarecer. No tiene nada que ver con que sea un modelo de empresas privadas, porque ahí tenemos países como Irlanda, como Nueva Zelanda, como Chile, en América Latina. Bueno, hasta en Cuba hay empresas privadas participando en la generación de energía eléctrica. Comparémonos con el caso de Venezuela, donde se hizo una reforma muy parecida a esta en el año 2010 y han tenido apagones constantes. Ellos tienen un calendario y les van a decir, hoy miércoles te toca que no tengas luz de 3 a 5 de la tarde, mañana no vas a tener luz en la noche. Tienen un calendario de apagones. Nuestra reforma que está proponiendo López Obrador es como la de Venezuela del año 2010. ¿Es así, Patricia? La prioridad de despacho que está proponiendo el gobierno es primero las eléctricas, que son las más baratas y las más limpias, que no les permitían despachar. Segundo, las geotérmicas, que tampoco les permitían despachar y que son las más baratas y las más limpias. Después las de gas del Estado, que son un poquito más caras, lo tengo que admitir, pero al final que se queda el carbón y el combustóleo, son las que van a perder. Para mí, que ese pedacito que pierde el sector privado, yéndose del 60 al 46% de participación del gobierno, del Estado, de participación de mercado,
Las que van a perder van a ser el carbón y el combustóleo, porque van al final del despacho. Les pido una conclusión, una última ronda de cierre, por favor, a cada uno de ustedes. Jorge. Yo insistiría en que es una reforma regresiva, retardataria, sucia, porque nos saca de acuerdos internacionales, que nos va a endeudar por generaciones porque tendríamos que pagar muchísimas indemnizaciones por compromisos adquiridos, que se va a ver reflejado una de dos, o en el incremento en el impacto del precio final del recibo de luz, o en deuda para el país, o en su defecto en incremento de otros impuestos, y tendrá un efecto inflacionario porque no hay dinero que alcance para inyectarle a la Comisión Federal de Electricidad. Es un capricho ideológico del presidente, no hay necesidad de que se apruebe esta reforma de esta manera, y por supuesto estaremos votando en contra. Capricho ideológico del presidente. Bueno, Patricia, por favor, ¿con qué cerramos? Yo quiero insistir de manera objetiva en los péndulos dialécticos. Ya el Estado mexicano, si tú ves cómo las políticas han ido cambiando, es porque hemos ido aprendiendo de nuestros errores como si fuera un robot central que va más allá de filias y fobias. Ya le dimos chance a una reforma energética que no funcionó en el 2014. Y ahora vamos de regreso para tratar de corregir. La reforma energética es una corrección de lo que no funcionó de la reforma del 2014. Es lo que tengo que decir. Bien, pues les agradezco mucho, Patricia Armendáriz, Jorge Triana. Gracias por estar con nosotros en el Octágono. Espero que haya una próxima ocasión para seguir con esta discusión. Vamos a estar pendientes de este tema a lo largo de toda la semana. Gracias a los dos. Por nuestra parte es todo. Les agradecemos a ustedes su atención y los esperamos mañana con más análisis y debates sobre los temas más importantes del momento. Y quédense aquí en La Octava con Rubén Luengas, quien tiene como siempre lo más destacado de la información en contexto. Muy buenas noches. A continuación, En Contexto con Rubén Luengas, por La Octava. Sigue la información más puntual en los diferentes espacios de noticias de La Octava. Inicia el día con la información, el debate y el análisis llevados con el profesionalismo y la credibilidad de Carmen Aristegui en Aristegui Noticias, de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Continúa con las noticias más importantes generadas al momento con un enfoque fresco y dinámico en el noticiario. La Octava Noticias con Luisa Cantú, de lunes